Muy bien, hermano. Amén, amén, amén. Hoy día, hermanos, es jueves 7 de marzo. Jueves 7 de marzo, hermanos. Estamos estudiando el libro de Salmos. Salmos. Este primer trimestre de este año 2024, pues nos ha tocado estudiar el libro de los Salmos. Y estamos aprendiendo bastante de estos salmos. Hoy día vamos a estudiar un tema muy importante, hermanos, cuyo título está en la pantalla. Por favor, confirmar, dando lectura, si se ve o no se ve la presentación. La supremacía del Señor en la historia. Gracias, hermana. La supremacía del Señor, dice, en la historia. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título? Ahí no, la supremacía, dice, del Señor en la historia. A ver, ¿algún comentario, hermanos, o alguna pregunta respecto a este título o el tema que vamos a estudiar, ¿no? Hermano La Justo, supremacía. ¿Qué supremacía? Sí, hermana. bueno, el Señor es supremo. Supremo significa que es lo mejor. No hay nada mayor ni mejor que Él. Entonces, cuando habla de la supremacía, habla de que el Señor siempre ha sido superior en todo a lo largo de la historia. Muy bien, gracias, gracias, hermana Mónica. Así es, hermanos, supremacía, supremo, ¿no? Esos términos me hacen recordar, ¿no? A mí, los términos en matemáticas, el supremo, ¿qué es el supremo, no? Bueno, en este caso, hermanos, pues, Hermano, eh, sí, sí, hermano, pregunta o algún comentario. cuando dice supremacía es por algo. ¿Supremacía en qué? ¿Sobre qué? Supremacía del Señor en la historia. ¿Y cuál historia? Historia de la humanidad y de los ídolos. ¿Por qué dice supremacía? Porque hay ídolos en este mundo por doquier. Entonces, por eso dice supremacía sobre los ídolos. Eso es, hermano, la comparación o antónimo, no sé cómo se podría decir. Así, gracias, hermano. Muy bien, hermano Person, ¿no? Felicitaciones, el hermano está leyendo la lección, entonces da en el clavo, ¿no? Ahí la lección trata justamente de ese tema, hermanos. ¿Supremacía de qué? Entonces aquí se presenta al mismo pueblo de Israel que atrapados, ¿no? Por las tentaciones de Satanás, o sea, por las costumbres y tradiciones de los pueblos, o sea, cercanos a este pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, ellos adoptaban pues esas costumbres también. ¿Y cuáles son las costumbres de las personas, no, que no conocen a Dios? Entonces el enemigo les presenta pues la idolatría. Entonces la gente no, hoy en día también, ¿no? Que no conoce a Dios, no conoce la palabra del Señor, adora al Señor de tal lugar, Señor de tal lugar y así. Diferentes ídolos, y se construyen ídolos de oro, de plata, de todo, ¿no? Y entonces entiendo muy bien que el salmista aquí y también, ¿no? La inspiración del Señor, entonces hace ver a una persona de que por encima de esos ídolos está Dios, porque los ídolos simplemente son o sea, una cosa material, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a comparar, en otras palabras, a la piedra con Dios? Si la piedra no actúa, no hace nada, ¿no? O por más que sea una estatua de oro, de plata, estatua, pues no tiene boca, pero no puede hablar, tiene pies, no puede caminar. Bueno, justamente el Salmo que vamos a estudiar habla de este asunto, hermanos. Y entonces trata de que la gente, hasta su mismo pueblo que se apartaba, reflexione y se dé cuenta de que Dios es supremo, por encima de esos ídolos, pues sí, ídolos que no son nada en realidad. Pero así es, hermanos, pues en este mundo la gente por la costumbre adora ídolos, cree que es Dios y que le bendice
el señor tal, dicen, él me ha dado mi camión, mi casa, mi carro, entonces yo voy por eso, yo creo en esto. Mucha gente está bien aferrada a esas costumbres y tradiciones. Y este salmo, hermanos, está haciendo ver que por encima de todo está pues Dios, ¿no? Esto, entonces, de eso trata nuestra lección, ¿no? La supremacía del Señor en la historia, hermanos, en la historia. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Bueno, vamos a entrar entonces de lleno en la lección de escuela sabática. Y la lección nos dice que leamos el Salmo 135. Hoy día vamos a estudiar entonces el Salmo 135, hermanos. Así que tomen vuestra Biblia, la versión que tienen, comparen los textos bíblicos para poder entender, para poder entender. Salmo 135. Hay que contestar la pregunta que nos hace aquí. ¿Qué acontecimientos históricos se destacan en este salmo? Entonces veamos, hermanos, esos acontecimientos históricos que se ven en este salmo, ¿no? Y otra pregunta dice, ¿qué lecciones extrae de ellos el salmista? ¿Qué lecciones extrae, dice, de ellos el salmista? O sea, de los hechos históricos, de sus acontecimientos destacables, el salmista pues saca lecciones y seguramente está expresando en este salmo, vamos a ver. A ver, hermanos, leamos entonces Salmos 135. Bueno, veamos la palabra de Dios, hermanos. Dice así, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Ahora, pregunto, hermanos, a ver, aquí dice, alabad el nombre de Jehová, el nombre de Jehová. Dice, debemos alabar, dice, el nombre. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos, cuando dice nombre? Alabad el nombre de Jehová. ¿Cómo es que se alaba el nombre de Jehová? Cada uno de nosotros tenemos nombres. Yo me llamo Justo, ahí está nuestro hermano Marcelino, hermano Celso. Cada uno tiene su nombre, ¿no? Y acá está diciendo que también nuestro Dios dice, ¿no? O aquí ya está diciendo que Dios tiene por nombre Jehová también, pues, ¿no? Y hay que alabar su nombre, dicen. De alguna manera nuestros nombres y los nombres en el pasado eh, eh, tenían un significado y el significado hablaba acerca de lo que es una persona. Por ejemplo, Jacob, hermanos, significa engañador, mentiroso, Jacob. Y justamente este personaje que hay en la Biblia, Jacob, era pues así un engañador, un mentiroso, pues era así Jacob. Por eso cuando Dios, bueno, tiene un encuentro con Dios Jacob y se aferra a Dios y le pide a Dios, ¿no? Que le bendiga. Entonces Dios le cambia de nombre. Ya no vas a ser Jacob, ya no vas a ser mentiroso, engañador, ya no. Ahora tu nombre va a ser Israel. ¿Qué significa Israel? Padre de muchedumbres, ¿no? ¿No? Entonces, le cambió Dios su nombre. Entonces, los nombres, de alguna manera, pues tienen significado. No sé si ahora aquí, donde nosotros vivimos, en el occidente, ¿no? Porque estamos hablando del oriente, ¿no? Eh, ahí los nombres tienen significado, pues, hermanos. Pero acá está diciendo, alabad el nombre de Jehová. ¿Qué significa el nombre de Jehová, hermanos? ¿Qué significa el nombre? Porque hay que alabar pensando en ello, ¿no? El nombre nos dice lo que es, en este caso, Dios también, pues, el nombre. No sé si algún comentario, alguna pregunta hay, hermanos. Más Hermano, allá, sí. es el nombre, sobre todo nombre, y es lo que dice yo soy lo que soy. Así dirás al pueblo, le dice, ¿no es cierto? Entonces ese nombre es que debe ah, y conocer todo el mundo, porque Él es el creador, Él es redentor,
Bueno, pues ese nombre pues abarca todo, 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 sobre todo, porque Él es la gloria que podemos en todas las cosas, en piedra, en plantas, hierbas, en todo lo que lo vemos nosotros, ahí está su nombre, que por eso debemos darle gloria a Él. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, el nombre, ¿no? De nuestro Dios. Él es el creador, como dice, ¿no? Él es nuestro redentor, nuestro salvador, y también es el que nos sustenta, el sustentador, ¿no? Y también, hermanos, o sea, cuando yo escucho el nombre de Dios, entonces relaciono con su carácter de Dios, que es justo y también misericordioso, hermanos. Es justo y misericordioso, ¿no? Entonces, pues por eso alabarlo a nuestro Señor, porque en la cruz del Calvario se ve, ¿no? Que para salvarnos con justicia paga por nuestro pecado, ¿no? Entregando su vida, ¿no? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, ¿no? Entregando su vida a través de su Hijo Jesús, ¿no? Con justicia paga. Entonces, justo, justo. Pero también es misericordioso porque Él lo hizo por sí mismo, por iniciativa de Él. Nadie le ha pedido que dé su vida por nosotros, sino Él, porque nos ama, Él ha dado su vida. Entonces ahí vemos que es misericordioso y que es justo. Entonces por eso alabar el nombre de Jehová. Por ejemplo, Jesús, ¿no? El nombre de nuestro Señor significa Salvador, Salvador. Emmanuel, que es el nombre también de nuestro Señor, significa Dios con nosotros. Y también se dice al Señor Jesús el Cordero, ¿no? Y Juan Bautista lo llama, ¿no? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por nosotros como un cordero, ¿no? Y así, en Isaías, creo que es 9:6, dice ahí, ¿no? Que Dios, el Señor, el Hijo que nacería, tendría por nombre Padre Eterno. O sea, el Señor Jesús también su nombre es Padre Eterno, Príncipe de Paz, ¿no? Y así, muchos nombres tiene ahí, está puesto, ¿no? Entonces, hermanos, cuando se habla del nombre, se está hablando prácticamente del carácter de Dios en este caso, ¿no? El carácter que tiene, ¿no? ¿Y cómo es el carácter de Dios, hermanos? Moisés era el que está preocupado, Señor, él quería conocer el carácter de Dios, ¿no? Pues Dios le dice, no, ya te voy a mostrar, y justamente hay un texto bíblico donde Dios proclama, ¿no? Lo que Él es, pues, ¿no? Lo que Él es. Dios Que es es Dios es amor, Dios es grande en misericordia, ¿no? Y también es justo, y que de ninguna manera tampoco no pasará por alto la maldad de la gente mala, pues, ¿no? Entonces Dios juzga también, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos textos bíblicos, ¿no? Ahí. Hermanos, una cosa importante que acá quiero mencionar es de que estaba leyendo, ¿no? El Espíritu de Profecía, y entonces ahí hay unos comentarios muy importantes, hermanos. Y bueno, lo que la Biblia dice, ¿no? Hermanos, la gloria de Dios, bueno, en el nombre de Dios está su gloria. Esa gloria de Dios es el carácter de Dios, pues, ¿no? Ese carácter de Dios, el Padre, diremos así, se manifiesta, Dios pone en su Hijo Jesucristo, ¿no? El carácter, ¿no? O sea, el carácter de nuestro Dios es puesto aquí en el Señor Jesucristo, como que hombre era acá, como nosotros, pero él tenía completamente, o sea, al 100% el carácter de Dios, el carácter de Dios. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué tenía ese carácter, el carácter de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Porque él como humano tenía una comunión íntima con su Padre, ¿no? Por eso cada mañana, así como nosotros, él salía a orar, ¿no? Y estaba en comunión con su Padre. Por eso tenía el carácter, o sea, todo el carácter de Dios, la misma sustancia, o sea, la misma imagen de Dios, era pues el Señor Jesucristo. Y de igual manera, hermanos, nosotros debemos tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria de Dios, ¿no? Que se manifestó en el Señor Jesucristo,
El Señor Jesucristo también no quiere, pues, Él está poniéndonos ese carácter de Dios, ¿no? De Él al 100%, su carácter en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, hermanos. Cristiano significa, pues, tener ese carácter, ¿no? De Dios. Un cristiano tiene el carácter de Dios, ¿no? Por eso nos llamamos cristianos. Si no tenemos ese Seguidores de carácter de Cristo. Dios, sí, sí, hermano. Hermanito, Ah, buenos días. buen día, hermano. Eh, Seguidores de Cristo, somos cristianos porque que seguimos a nuestro Señor Jesús. Más bien quería leerles en el Salmo 117, donde dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y a la verdad Jehová es para siempre. Y en Salmos 105 dice: porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén, hermanito. Buenos días, perdón, creo que no Amén. les he saludado. Buen día, hermano. Buenos días, Muy sí. bien, hermano. Muy bien, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? La gloria que tú me has dado, Padre, esa gloria que me has dado a mí, dice, ¿no? Esa gloria yo les doy aquí a mis hijos y a nosotros que estamos en esta sala. Esa gloria, ese carácter de Dios, ¿no? Y eso es importantísimo, hermanos. Importantísimo, hermanos. Si nosotros nos ponemos un determinado nombre, digamos, a ver, de un grupo determinado de personas o un grupo, digamos, o político, no sé, pero sin embargo tienes ese nombre y tú tienes que demostrar que eres parte de eso por tus características, porque se caracteriza de una determinada manera. Y si nosotros nos llamamos cristianos, el nombre de cristiano cabe solamente en la persona que tiene el carácter de Jesús, o sea, va a vivir de acuerdo a lo que porque si no vivimos como Jesucristo vivió, pues entonces el nombre de cristiano está de más. No tiene sentido, ¿no? Si estamos haciendo otra cosa, ¿no? Lo que Cristo no ha hecho, entonces pues el nombre no es correcto, ¿no? Pero sin embargo el nombre de cristiano se ha puesto así, ¿no? Comúnmente no hay ese respeto de repente, ¿no? Pero ahora en la lección estamos viendo si hay que alabar, dice aquí, alabar el nombre de Jehová, porque Jehová, nuestro Dios, es, como ya se ha dicho, hermanos, misericordioso, amoroso, y es justo también, ¿no? Hace justicia. Es nuestro creador, es nuestro redentor o salvador, es nuestro sustentador, y tantas cosas podemos decir, ¿no, hermanos? Entonces, alabad el nombre de Jehová, ¿no? Alabad siervos de Jehová, dice, ¿no? Y continuamos con el verso 2, dice, los que estáis en la casa de Jehová, dice, o sea, en la iglesia en este caso, en los atrios de la casa de nuestro Dios, ¿no? O sea, en la iglesia o en el templo también. Alabad a Jah, dice aquí en la versión que tengo, hermanos, alabad. Pero, ¿qué es este J-A-H, dice Jah aquí? Hermanos, es el nombre de Dios también, pero es el de tetragramatón, creo que le llama así. Son 4 letras, pero aquí lo han abreviado con 3. Es Jehová. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Aquí da una razón para alabar a nuestro Dios, nuestro Dios, a Jehová, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es bueno, pues, hermanos, porque Él es bueno. Recuerden que el Señor Jesucristo, al encontrarse, creo que era el joven rico, a ver, ayúdenme, hermanos, que le dijo, maestro bueno, ¿no? Qué bien tendría que hacer para tener la vida eterna, pues entrar al cielo, ¿no? Qué bien haría, qué es lo que tendría que hacer. Maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Le dice, no hay nadie bueno en este mundo, le dice, el único bueno es Dios, el único bueno es Dios. Por eso, hermanos, alabar a nuestro Dios, porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno, el único bueno. Cantad salmos a su nombre. Otra vez está diciendo aquí, cantad salmos a su nombre, hermanos. Recordemos, cuando dice nombre, hermanos, es el carácter de Dios, ¿no? El nombre está relacionado con su carácter, porque Él es benigno. Hay otra causa para alabar al Señor que es benigno. ¿Qué cosa es benigno?
sería casi similar, ¿no? Que es bueno, es, hace el bien, pues, no, hermanos, por más malo que seamos, Él busca nuestro bien, benigno, ¿no? No busca nuestra condenación, sino busca nuestra salvación. Por eso vino Cristo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Porque Jehová ha escogido a Jacob. Entonces, otra razón, hermanos, porque el Señor nos ha escogido. Nosotros ya sabemos que descendemos también espiritualmente de Jacob. Escogido a Jacob para sí, ha escogido a Israel por posesión suya, nos ha escogido, somos posesión del Señor, somos cristianos, ¿no? Somos parte de su iglesia. Entonces, hermanos, pues por eso también alabar a nuestro Dios. Porque yo sé que Jehová es grande, dice, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses, o sea, mayor que todos los ídolos, hermanos, aquí miren. Aquí dice justamente este es el tema, ¿no? El título del tema, ¿no? Yo sé que Jehová es grande, o sea, superior, supremo, hermanos. Si alguien tiene otra versión del versículo 5, hermanos, sería bueno que lo lea, porque aquí dice, porque yo sé que Jehová es grande, es el supremo, ¿no? O sea, por encima de todos, ¿no? Los demás son pequeños, ¿no? Y el Señor nuestro, dice, el Señor nuestro, mayor que todos los dioses, mayor que todos los ídolos. Aquí está con minúscula, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, hermanos? Ni se debería decir porque esos dioses, esos ídolos, ni mencionarlos, ¿no? Porque no son nada, pues. Pero es que la gente, hermanos, hasta el mismo pueblo de Dios, los israelitas, y tal vez dentro de nosotros todavía, alguien puede estar adorando algún ídolo, ¿no? Algún ídolo. Entonces, pero está diciendo, pues ese ídolo no es nada en realidad, porque por encima de todo lo que tú puedes tener, tradiciones, costumbres, está Jehová, nuestro Dios, es grande, supremo. El 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Importante también esto, hermanos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, hermanos. Por ejemplo, acá dice, ¿no? En los cielos y en la tierra, dice, en los mares y en todos los abismos. O sea, ahí vemos, por ejemplo, que Dios en los cielos que ha hecho una maravilla. El universo está, pues, hermano, lleno de tantas estrellas que son como los soles, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no? Y tantos sistemas. Por ejemplo, en este caso hay un sistema solar, decimos, ¿no? Que en el entorno del Sol está, pues, ¿no? Los planetas, ¿no? Y el tercer planeta es la Tierra, que está dando vueltas alrededor del Sol, aunque el Sol también se está moviendo, ¿sí, hermanos, ¿no? Alrededor de otros. Y así, todo está en movimiento, hermanos, y todo encaja, y no se choca uno con otro, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene control, pues. Él ha hecho, no todo, porque Él quiere, pues lo ha hecho. Y aquí en la Tierra también nos ha hecho. En 6 días lo ha hecho esta tierra y pues y nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, aunque entró el pecado, pero Dios ahí está con el plan de salvación y justamente estudiamos para eso, ¿no? Para ser salvos, saber muchas indicaciones de parte de Dios. Entonces ahí dice, ¿no? Eh, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir, por ejemplo, hermanos, las nubes, como suben las nubes, ¿no? De los extremos de la tierra, hermanos, ¿no? Hace los relámpagos para la lluvia. ¿Quién ha diseñado, quién ha dispuesto que haya, pues, relámpagos? Es Dios, pues, hermanos. Todo eso, ¿no? Entonces, Dios ha dispuesto leyes para que sucedan así, de esa manera. Saca de sus depósitos los vientos. Todo eso es porque Dios así ha pensado, aunque el pecado ha entrado, hermanos, pero es pues creación de Dios, hermanos, ¿no? Aunque por el pecado hay un descontrol, los huracanes, o pues los terremotos y tantos, tantas cosas que vemos, hermanos, pues son consecuencias del pecado, ¿no? Que eso no ha pensado Dios, pero por ese desorden que hay, hermanos, en este mundo, es porque no se obedece pues las leyes, ¿no? Él es quien hizo morir a los primogénitos. Pues aquí también hace Hermano, mención un hecho histórico. Sí, hermano, hermano. hermano, el viento, pues
desempeña un papel muy importante. Sin el viento, hermano, no, nosotros no vivimos, ni las plantas, ni los animales, ni los animales. El mar, que mueve tanta cantidad de agua, ¿quién está moviendo? El viento. ¿Y para qué lo mueve? Para que el agua esté limpio, esté correcto, para navegar, para los peces, para el ser humano, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en un balde nomás ponemos una semana, 2 semanas, un mes, ya el agua está podrido? Entonces, en el mar, ¿quién interviene? El viento. ¿Para qué? Para refrigerar, hermano, eso. Son cosas maravillas que no podemos alcanzar tal vez la explicación correcta, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Gracias a ti, hermano, por tu participación. Así, hermanos, participen. Pues sí, pues, hermanos, eh, en verdad, hermanos, todo lo que Dios ha creado tiene utilidad, hasta el viento, como explica nuestro hermano. Claro, el movimiento de las aguas, las olas, hace de que el oxígeno purifique también, ¿no? El agua, ¿no? A través de ese movimiento. Muy bien. Y hermanos, alguien decía que todo lo que, por ejemplo, las hierbitas que hay en el campo, a veces no sabemos, ¿no? ¿Para qué sirve esa hierba? Pero sirve para algo. Ignoramos tal vez, ¿no? Pero todas las hierbitas sirven para algo. Todo lo que Dios ha hecho sirve para algo. Y la reflexión era, pero el hombre ha sido creado también para servir, pero a veces el hombre no cumple ese rol, pues no servir, de servir, si no se sirve a sí mismo, eso es lo más extraño, pues hermanos, ¿no? Eso es lo más extraño. Pero el Señor Jesús dijo en esta tierra, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y un cristiano, hermanos, también debemos decir eso, ¿no? No solamente decirlo, sino estar al servicio, pues, de Dios, ¿no? En las manos de Dios. Bueno, él es quien hizo, pues, morir también a los primogénitos de Egipto. Recordemos la última plaga, ¿no? En Egipto. Entonces, está mencionando un hecho histórico aquí, hermanos, ¿no? Aquí, las plagas, los juicios de Dios que cayó en Egipto, ¿no? Desde el hombre hasta la bestia, hermanos, los primogénitos murieron, pues envió señales y prodigios en medio de ti. Esas son los juicios, las plagas. Oh Egipto, dice, ¿no? Contra Faraón y contra todos sus siervos, ¿no? Recordemos, ¿no? El cruce también del Mar Rojo, y ahí murieron todos los soldados de Egipto, ¿no es cierto? Porque ahí los sepultó con el agua, ¿no es cierto? Entonces, destruyó a muchas naciones también, hermanos. Otro hecho histórico, hermanos, es de que Dios hace su juicio y justamente en ese pueblo cananeo habían llegado ya pues al colmo, ¿no? Y entonces Dios juzgó y así que a través de las guerras que el pueblo de Israel hizo, Dios estuvo allí y destruyó pues a muchas naciones y mató, hermanos, a reyes poderosos. Por ejemplo, ¿a quién? A Seón, que era rey amorreo, hermanos. Bueno, este rey Seón, eh, rey amorreo, no quería, me parece que este es el que no quería dar paso, pues, no al pueblo de Israel, que estaba yendo a la Canaán terrenal. Así que salió, se alistó a la guerra, todo el pueblo salió, eran poderosos, pues, hermanos, ¿no? Este Seón había Hermano, conquistado muchos países y pues los israelitas con la ayuda de Dios los vencieron, hermanos. Sí, hermano. eso es lo que se llama la ira de Dios, la ira divina, el Ujú. juicio de Dios. Eso es lo que se llama, hermano. Y Ujú. también nosotros pronto está viniendo ya también para nosotros también. Gracias, hermano. Así es, hermano. También, hermanos, dice aquí, lo mató pues a quién, a Og. Og, ¿quién era? Rey de Basán. También este rey pues se levantó, ¿no? En contra, me parece este Og era un gigante, hermanos. Me diría pues casi 4 metros, creo, este gigante, hermanos, este Og, este rey. Y su cama existe todavía, creo que, a ver, sería bueno entrar, ¿no? Ahí en Google, ¿no? Este, dice, su cama era de 4 metros y medio, 4 metros y medio, hermano, su catre ahí está de metal, dice, y del ancho 2 metros. Bueno, habría que ver, ¿no? Eso debe estar ahí todavía esos restos, hermanos. Y dice aquí,
Y a todos los reyes, bueno, a ese rey también lo mataron, hermanos, o Dios permitió, ¿no? Eso hizo su juicio, ¿no? Y a todos los reyes de Canaán, y a los cananeos que ya se habían apartado completamente de Dios, Dios los juzgó, pues, ¿no? Y entonces, habiéndolos destruido a los cananeos, dio pues la tierra de ellos, ¿no? De esos cananeos como heredad, pues al pueblo de Israel. Esa es la Canaán terrenal. En heredad a Israel, su pueblo, dice así, oh Jehová, eterno es tu nombre. Entonces aquí otra vez, hermanos, se hace mención al nombre de Jehová. Todo lo poderoso que es Dios, hermanos. Entonces ahí dice, oh Jehová, dice, eterno es tu nombre, está hablando de su nombre y es así, hermanos. El carácter de Dios, su nombre de Dios, por sus hechos, hermanos, es eterno, pues, ¿no? Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Pues aquí, hermanos, Dios también juzga a su propio pueblo. Dios nos juzga también a nosotros que estamos en esta sala, ¿no? Porque el juicio, si hay un juicio, hermanos, pues y todos vamos a estar a comparecer ante el juicio ante Dios. Entonces empieza el juicio siempre por la casa, pues por los que profesamos ser cristianos. Se evalúa, pues en otras palabras, a ver, justo dices cristiano, vamos a evaluar, no vamos a ver si realmente es cristiano, ¿no? Ese es el juicio, ¿no? Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Entonces tiene compasión, hermanos, de su pueblo. Y justamente aquí viene en el verso 15, hermanos, el título de nuestra lección. Y aquí dice, los ídolos de las naciones, aquí miren lo que dice la palabra de Dios, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Hermanos, ¿es así o no es así? Los ídolos. ¿Acaso eso no se adora en todos los pueblos? O sea, hombres han hecho, pues, ¿no es cierto?, obras de plata, de oro, personajes, dice, este es Dios, esta es diosa, diosa de tal, en todas las culturas. Entonces, esos son ídolos, hermanos. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Obra de mano de hombres. Imagínense, hermanos. El carpintero agarra maderas de cedro de repente y empieza a hacer una carita bonita y así, y le visten con ropita y todo, y dice, ah, este es nuestro Dios, dice, a la madera. Qué extraño, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, en este caso está hablando de que los ídolos son de oro y de plata, también de madera, pues, hermanos. Así hace la gente, ¿no? Y ahí está, ahí se dice cristiano, pero ahí está lleno en el templo, ¿no? De esas obras, de Hermano, plata, de oro, de madera, ¿no? Sí, hermano. este versículo debemos tener a la mente para la gente incrédulo, para gentil, porque cuando se le lee esto, lo diferencia totalmente, hermano. Por eso dice el mandamiento, no tendrás imágenes delante de mí. Eso es tan importante, hermano, este versículo. No solamente está allí, en otro lugar también está ahí, ¿no? 115 también está ahí, de 4 a 8, este mismo lo está repitiendo Salmos, hermano. Y debemos tener a la mano de este versículo, señor, capítulo también. Gracias, hermano. Sí, pues sí, sí, hermanos. Lo terrible, hermanos, de este asunto es de que a través de esa imagen, el diablo, ¿no es cierto? Satanás, los demonios, ¿no? Que están pendientes de la gente. Entonces, ellos operan, pues, supuestos milagros que como que te dan ciertas cosas. Tienen esa capacidad también los ángeles caídos, hermanos, el mismo Satanás. No se puede disfrazar de todo, te ofrece cosas, te puede dar riqueza. Por eso, pues, los cantantes famosos que hay en el mundo hacen pacto con el diablo, ¿no? Y les concede de todo, ¿no? Y entonces, casi generalmente, casi una gran cantidad, he escuchado eso, ¿no? Gran cantidad de así eh, artistas hacen su pacto y eso es normal, dice, ¿no? Para ellos. Bueno, pero hermanos, aquí, como vemos aquí, ¿no?
bueno, el segundo mandamiento hizo mención nuestro hermano Celso. Y Dios dice, no tendrás otros dioses delante, es el primero, ¿no? Después dice, no te harás imágenes, ninguna escultura, así dice la Biblia, ¿no? ¿No? Que hay en los cielos, ¿no? O semejanza, ¿no? De que hay en los cielos, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra. Entonces, no te harás esas imágenes, dice, ¿no? Esas semejanzas, esculturas, no te inclinarás a ellos, o sea, no les reverenciarás, no le vas a hacer reverencia a ellos, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque yo soy Dios celoso. ¿Por qué dice Dios celoso? Es que nosotros, la iglesia, somos esposa. Dios, nuestro Señor, es el esposo. Entonces, ¿cuándo se le saca la vuelta, hermanos? Cuando justamente vamos pues a inclinarnos a una imagen, le estamos sacando la vuelta porque el diablo está detrás de esa imagen. Y Dios dice, yo soy celoso, dice, ¿no? Soy celoso, ¿no? Y castigo, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia, dice Dios, a millares de generaciones, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Así dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, es bueno, ¿no? Profundizar un poco esto, ¿no? Que dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, dice, el verso 16 dice, tienen boca y no hablan. Es así, pues, hermanos, ¿no? Ahí están las estatuas, tienen boca, pero no hablan, pues. Tienen ojos y no ven, hermanos. Tienen orejas y no oyen, pues, hermanos. Tampoco hay aliento en sus bocas, dice, ¿no? Tampoco hay aliento, dice, en sus bocas, dice ahí, ¿no es cierto, hermanos? ¿No? Entonces, repetimos eso, ¿no? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. O sea, no respiran, pues no respiran, hermanos. Son estatuas, pues, ¿no? Y dice aquí, afirma, miren una cosa importantísima, semejantes a ellos, semejantes a los ídolos, son, dice, ¿quiénes? Los que los hacen. O sea, los que hacen esos ídolos son semejantes al ídolo. Y todos los que en ellos confían, y también semejante a ese ídolo, ¿no? Es pues los que también se inclinan a ellos, todos los que en ellos confían. O sea, confían en ese ídolo, entonces así dice semejante a ese ídolo. Es así, no al ídolo. Parece como una estatua pues de plata, oro, lo que sea, pero en sí pues no son nada, ¿no? Casa de Israel, dice, ¿no? Bendecid a Jehová, dice. Casa de Israel, bendecid a Jehová, dice, ¿no? Bendecid a Jehová. O sea, la iglesia, hermanos, debemos bendecir a nuestro Dios, Padre Jehová. Casa de Aarón, ¿qué dice, hermanos? La casa de Aarón, o sea, la tribu de Leví, Aarón el sacerdote, dice, bendecid a Jehová, también dice, ¿no? O sea, todo el pueblo y también los líderes, bendecid, pues, ¿a quién? A Jehová. Casa de Leví, ¿no? Ahí está, bendecid a Jehová, dice, ¿no? Los que teméis a Jehová, si nosotros tememos, respetamos a Jehová, entonces, hermanos, bendecid a Jehová también, dice. Desde Sión, hermanos, desde Sión, es un símbolo, ¿no? De la casa de Dios, desde Sión, sea bendecido Jehová, sea bendecido Jehová. O sea alabado, pues no Jehová, bendecido que sea alabado, ¿no? Y lo alabamos con nuestra conducta, con nuestra obediencia, alabamos, pues no, honramos a Dios, ¿no? Bendecid a Jehová, dice, ¿no? Quien mora en Jerusalén, aleluya, dice. Ahí termina el salmo, hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hermanos, con toda confianza, pregunten. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, ¿no? No es pues nuestra palabra. Muchas veces, a veces se piensa de que nosotros estamos criticando, no, las creencias de muchas personas por tradición y por la cultura tienen todo ello. No, nosotros no somos quien para juzgar a nadie, pero
si Dios dice en su palabra eso, no podemos callarnos, ¿no? Es una lección para nosotros, hermanos, una lección para nosotros y para advertir también a las demás personas, hacer ver qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros aquí estamos resaltando ese punto importantísimo, ¿no? De la comparación, ¿no? Entre las creencias que hay en todo el mundo, ¿no? Que Dios dice que son ídolos nada más, pues no, de oro y de plata, que el hombre lo hace, ¿no? A comparación de lo que es Dios, que es supremo. Bueno, es el único Dios, pues lo demás es ídolos, ¿no? Son cosas así, piedra, oro, plata, madera. Bueno, eh, Salmo 135, el comentario, hermanos, dicen, Salmo 135, al cual lo hemos leído, hermanos, convoca al pueblo de Dios, ¿a qué? A alabar pues al Señor. ¿Por qué le vamos a alabar al Señor? Por su bondad, hermanos, porque Él es bueno, Él es el único bueno, hermanos. Y también hay que alabar al Señor por su fidelidad, porque es el fiel a su pacto, hermanos, que ha hecho, ¿no? Aunque nosotros a veces nos apartamos, y entonces, pero el Señor sigue siendo fiel. O sea, busca que volvamos a Él, ¿no? Él no puede dejar de ser fiel. Dice aquí, entonces, su fidelidad demostradas en la creación, por ejemplo, ¿no? Ahí está en el Salmo 135, 6, 7 que hemos leído. También en la historia de la salvación de Israel, en la época del Éxodo, hermanos, pues alabarlo también, ¿no? Porque Dios salva a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Y a nosotros también hay que alabarlo a Dios, ¿no? Porque nos ha sacado del pecado, ¿no? Así como en Egipto estaban esclavos, estábamos esclavos nosotros también en este mundo, tradiciones y costumbres y tantas cosas nos esclavizó, pero ahora gracias a Jesús que creemos en Él nos ha libertado, ¿no? De todas esas tradiciones y costumbres, ¿no? Eh, entonces, alabarlo por eso, ¿no? Entonces, esto en la época del Éxodo sucedió, pues, ¿no? La salvación del pueblo de Israel y en la conquista de la tierra prometida, ¿no? De la Canaán terrenal. Y estamos a las puertas justamente de la Canaán celestial, ¿no? Que Dios ya, pues, ya ha conquistado todo, ya está vencido todo el diablo, todo ya está vencido, todo, estamos ya a las puertas los últimos minutos, así como un partido de fútbol, ya dice ya descuentos, o sea, el último, ya pasó 90 minutos, terminó, pero hay unos minutos de descuentos, estamos en ese tiempo, hermanos, a las puertas ya que el Señor viene por segunda vez, ¿no? Entonces, no hay que perder nuestra fe, hay que alabar a nuestro Señor, reconocerlo a Dios, ¿no? Es importante, hermanos, dice aquí, ser agradecidos a Dios también. Alabamos a Dios por ser agradecidos. Dice que somos muy ingratos, no sabemos decir gracias, gracias, ¿no? Y tantas cosas que Dios nos está dando comida, nos está dando vida, nos está dando trabajo, nos está dando todo. ¿Y por qué no le decimos por lo menos gracias, Señor, porque me estás dando? Y esa forma de agradecer es alabando al Señor, lo alabamos. Ojalá pudiéramos prepararnos en la semana un himno, ¿no? Para ir, yo quiero alabar al Señor, decir en la iglesia, anótenme, voy a alabar. Y ahí alabamos pues al Señor, ¿no? En la iglesia, ¿no? De corazón, porque reconocemos que Él nos da pues vida, nos sustenta, nos da salvación, nos da perdón. Hay que ser agradecidos. A lo que nosotros, hermanos, estamos orando, estudiando la Biblia, estamos predicando, también tenemos que alabar, hermanos, ser agradecidos a Dios. Muy bien, continuamos, hermanos, dice aquí el Salmo 135, ¿no es cierto? En sus versos. Ahí también se está haciendo mención a la conquista de la tierra prometida, la Canaán terrenal, ¿no? El Señor demostró, hermanos, su gracia, su misericordia, ¿no? Al elegir, pues, al pueblo de Israel como su tesoro especial, hermanos, su tesoro especial. Mire, esa palabrita, tesoro especial. Nosotros, la iglesia, para Dios, somos su tesoro especial, hermanos. El término, hermanos, tesoro especial se refiere a la peculiar relación, hermanos, a la peculiar relación, a la especial relación, ¿no? De pacto entre el Señor y su pueblo, pues, tesoro especial, ¿no?
Es como que el esposo diría, mi esposa es mi tesoro especial, o la esposa de su esposo diría, es mi tesoro especial. Entonces Dios nos toma así como su tesoro especial, ¿no? Por la relación que tiene con nosotros, ¿no? Con su pueblo. Y está aquí expresado en Deuteronomio 7, primera de Pedro, también vamos a leer, dice así la palabra de Dios. En Deuteronomio 7:6 hay un subtítulo ahí que le han puesto en esta traducción, un pueblo elegido por Dios, dice. O sea, pueblo elegido por Dios, ¿no? O sea, no, vamos a ver aquí, hermanos, que nadie tiene mérito para que uno sea elegido, ¿no? No, vamos a ver eso. Aquí dice, ustedes son un pueblo especial, dice, un pueblo. O sea, nosotros que estamos ahora aquí, hermanos, somos un pueblo especial, o sea, la iglesia, ¿no? Dios los eligió de entre las naciones del mundo. ¿De dónde nos ha sacado, hermanos? Y nos ha puesto en su iglesia. Para que fueran, pues, su pueblo preferido. Dice, somos como la niña de sus ojos, hermanos. Miren, la iglesia es como la niña de sus ojos. O sea, nuestro ojo no, o sea, protegemos con nuestro ojo, ¿no? Y es como que el ojo de Dios así, pues así, nos ama, nos quiere, nos protege, ¿no? Como si fuéramos su ojo de Dios. Es pues, su pueblo preferido, hermanos. Pero si Dios, dice, pero si Dios los prefirió, dice acá, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Así que, hermanos, no nos ha elegido porque somos algo importante. No, 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 no. A Israel no lo eligió porque era algo importante, no. Al contrario, hermanos. Eran el pueblo más insignificante de todos. Eran el pueblo más insignificante de todos. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Y así nosotros también, pues, hermanos, que éramos insignificantes, pero nos ha elegido Dios. Nos ha llamado Dios. Si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y a nosotros de la esclavitud del pecado nos ha liberado, hermanos, ¿fue por qué? Porque nos ama, ahí está, dice, fue porque los ama, ahí está, hermanos. No es porque tenemos alguna cualidad, no, 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 sino porque Él nos ama, hermanos, nos ama. Con su gran poder derrotó pues al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados, hermanos. Por eso Hermano, usted, sí, sí, hermana, por favor, puede comentar. hermanos, buenos días. Sí, Muy bien. solo un punto para mí importante, ¿no? Eso hay que enseñar, ¿no? Que Dios, del amor de Dios. Cuando yo quise entrar, esto es algo que me pasó, cuando yo quise entrar a enseñar y que Cristo ya viene, la respuesta de mis primos, esos eran mis primos, católicos, ¿no? Me hicieron recordar lo que yo también pensaba. Cuando tú les hablas de los últimos tiempos, ellos piensan que esa es una creencia de los protestantes y rechazan, ¿no? Entonces, recordar que lo que tenemos que enseñar es el amor de Jesús y no entrar por a decirles lo que sabemos, porque es como si dividieran dos iglesias, como si fueran dos iglesias diferentes. Una en la que enseñan el amor de Dios, el amor a María, el amor a los santos, y esta otra que te habla de cosas raras, ¿no? De que Cristo ya viene, de que las cosas que están pasando están en la Biblia. No, eso es una creencia de otra iglesia, ¿no? Eso me he dado cuenta y hay que tener mucho cuidado para enseñar. Primero enseñas el amor de Cristo y luego la verdad. Y tenemos que hacerlo pronto, ¿no? Porque no hay mucho tiempo, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues, hermanos, en realidad lo que dice nuestra hermana es muy cierto. Entonces, en el santuario terrenal, lo primero que había, hermanos, es el atrio, ¿no? El atrio, el patio, después el lugar santo y después el lugar santísimo. En el lugar santísimo están pues los 10 mandamientos, ¿no? Era el tercer lugar, digamos. Entonces, al entrar al santuario, entonces lo primero que la persona israelita encontraba era el altar de sacrificios, o sea, Cristo sacrificado. Entonces, lo primero es hacer conocer a las personas a Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿No? Hablarles así en nuestra prédica, no a las personas hablarles acerca de Cristo.
Entonces, cuando uno llega a conocer a Cristo, hermanos, como siempre lo mencionamos en todo tema que estamos estudiando, ¿no? Entonces la gente empieza a amar a Cristo, ¿no? Se admira, ¿no? De que Cristo tan bueno que ha dado su vida por nosotros, ¿no? Entonces, entonces quiere, se une, acepta a Jesús y lo ama. Y entonces, como el santuario terrenal, luego al lugar santo, es el siguiente paso es de que para que se mantenga así con el Señor Jesús, ¿qué tiene que hacer? Ahí está el pan de proposiciones. El pan significa justamente esta palabra que estamos estudiando, es de cada día. Entonces, para una semana se ponían los panes, 12 panes, hermanos. Y justamente tenemos esta lección que nos dura una semana, una lección, ¿no, hermanos? Entonces, y estudiamos, ¿no? Es el pan de vida, es Jesús, ¿no? Entonces, esta persona que conoció a Jesús y lo ama, ya entonces va a querer estudiar su palabra, ¿no? Y también ahí está, pues, ¿no? El incienso que se elevaba, que son las oraciones. Y va a orar continuamente. Y también está el candelabro, pues es la luz, el Espíritu Santo, ¿no? Que nos acompaña, que Jesús dice, yo soy la luz y nosotros también tenemos que testificar como luz. Entonces, ahí viene, ¿no? El siguiente paso, ¿no? El segundo. Primero es conocer a Jesús, amarlo a Jesús, y recién nuestra comunión con Jesús, estudiando su palabra, orando y testificando. Y después ya en el tercer paso, entonces ahí viene, ¿no? Por el amor a Dios y estando en comunión a Dios, entonces de por sí nada más, hermanos, obedecemos los mandamientos de Dios, que está en el fondo, ¿no? Entonces ahí está en el arca del pacto, la presencia de Dios está ahí, y entonces vemos la santidad de Dios, ¿no? Entonces lo justo que es Dios y lo que es amor también Dios, ahí está también la tapa esta, ¿cómo se dice? El propiciatorio, donde ahí se hace, pues, ¿no? Eh, eh, este, se paga, ¿no? Por nuestros pecados. La ley demanda la muerte y entonces con la sangre que llevaba el sumo sacerdote una vez al año, pues pagaba, ¿no? Y entonces ahí se ve también y después, pues, esa... eh, el sumo sacerdote, pues en un día en el año que hacía eso, salía, pues también ahí está un otro macho cabrío que esperaba vivo, que representa a Satanás y que el llevado iba a ser perdido. Bueno, ahí está el proceso, ¿no? De cómo debemos de ir así, ¿no? Claro, si alguien, vamos a decir, alguien que no ama a Dios, vamos a decir lo que estamos, bueno, en este caso yo no estoy diciendo, sino la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Nosotros que estamos en esta sala, hermanos, yo pienso que todos los que estamos acá amamos a Dios. Si hay alguien que es nuevo, ¿no es cierto? Por más nuevo que sea, es la palabra de Dios, pues, hermanos, ¿no? Y porque toda persona, por más que haya estado en una otra religión, o sea, otra creencia, sí, generalmente todos tienen la Biblia en la mano. Y cuando uno lee la Biblia y dice, a ver, quiero ver si realmente mi Biblia, a ver, mi Biblia, soy de tal grupo religioso, mi Biblia, y cuando lee que realmente dice lo que estamos leyendo, hermanos, ve que en su Biblia dice así, oye, ¿por qué? ¿Y cómo me han engañado a mí? ¿Cómo he estado engañado? Entonces se sorprende, dice, ¿no? ¿Y cómo tanto tiempo está engañado y todo esto, dicen? Entonces tenemos que, así, la palabra de Dios se tiene que manifestar, hermanos, ¿no? Entonces, el que es tocado el corazón por Dios, hermanos, pues se va a acoger a Dios. Otros de repente que no van a creer, se van a resentir, se van a molestar y tantas cosas, ¿no? Se van a apartar. Entonces no podemos dejar de decir lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y esto es con mucho amor, pues hermanos, y esto es para nosotros. No se está ofendiendo a ninguna persona, tampoco Dios ofende a nadie, pero sí dice, ¿no? Quiénes van a tener vida eterna y quiénes van a perderse. Y entonces Dios está trabajando, nosotros no somos los que convertimos a las personas, sino es Dios a través de su Espíritu Santo, ¿no? Pero hermanos, pues cuando la persona lee la palabra de eso se da cuenta, ¿no? De que estaba completamente engañado, ¿no? Sinceros, así como Pablo también o Saulo de Tarso estaba completamente engañado, aunque todo conocía todo, pero necesitó de la presencia del Señor. Bueno, gracias hermana por su participación. Por eso ustedes, dice hermanos, deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero, dice, ¿no? Por eso
Entonces, miren, ¿por qué cosa, hermanos? De que nosotros hemos sido sacados, no somos nada, pues, hermanos. No hay ningún ser humano en esta tierra que tenga, pues, un privilegio. Ese es el gran problema también, hermanos, ¿no? El gran problema. De que a veces pensamos nosotros que somos algo, pero en realidad no somos nada. Pero sin embargo, a pesar de que somos nada, Él nos ha escogido y estamos ahí juntamente con Él. Y ningún ser humano es algo tampoco, pues, hermanos, ¿no? Y no podemos tampoco nosotros, ¿cómo diría, no? Hacer ver que la persona es algo. Y cuando le hacemos ver a la persona que es algo así, entonces levanta su cabeza y se cree, pues, como que si fuera Dios y todo. Entonces le va a chocar todo. Pero hermanos, cuando la palabra de Dios entra hasta sus huesos, hasta sus tuétanos, y le hace ver todo eso, lo sacude, ¿no? Y entonces ahí donde recién la persona se da cuenta, ¿no? ¿Qué plata ni qué plata? ¿Qué título ni qué título? Dice, ¿no? Yo no soy nada en esta tierra, es Dios el que ha hecho todo. Dios entonces se humilla pues la persona. Y recién viene el proceso de salvación, hermanos. No con personas que mantienen, ¿no? Supuestamente su yo, su orgullo, ¿no? Bueno, pero hermanos, es así, pues, ¿no? En la práctica es así, hermanos, porque si Hermano, no nos ha entrado la palabra de Dios bien a nosotros, hermanos, entonces no vamos a cambiar, pues ahí seguimos tibios en la iglesia también, ¿no? Hay alguien que nos diga de repente, ¿no? En la iglesia algo nos dice, ya nos estamos molestando, quiere decir que no estamos convertidos, pues, hermanos, estamos todavía en el mundo, aunque vamos a la iglesia, hermanos, no estamos completamente perdidos, aunque estemos dentro de la iglesia, hermanos. Por eso ustedes entonces, dice aquí, hermanos, deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero, frente a la idolatría que hay en este mundo, hermanos. Está diciendo que Él es el Dios verdadero. Entonces, compara. Como un hermano me cuenta su testimonio, dice, mire, ¿sabes, hermano? Yo adoraba a los ídolos, todo, ¿no? Yo me fui al señor de Huanca, me dice, ¿no? Entonces, como yo ya estaba escuchando la palabra de Dios, entonces yo quería comparar. Él dice, ¿no? Él me cuenta su testimonio, ¿ah? Entonces él me dice, entonces yo agarré una piedra, entré pues ahí, y entonces él, ¿no? Él hablaba, ¿no? Para ver, ¿no? Si realmente es Dios así. Y entonces, le rayó, creo, a la imagen, creo, y dijo, a ver, si es Dios me castigará, pues dice, ¿no? Y entonces dice, pero no me ha pasado nada, ¿no? Entonces decía, no, es una cosa material. Entonces su testimonio de él me dice, no eso. Bueno, en realidad yo comprobé que realmente, pues, que no era nada, ¿no? Bueno, ese es el testimonio. No estoy diciendo que alguien lo haga, todo eso. Pero, hermanos, eh, el Dios nos está diciéndonos que yo soy supremo, no hay otro Dios. Lo demás es ídolos, idolatría, dice, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, ¿no? Bueno, o bien uno lo tiene que comprobar en su propia vida, ¿no? En su propia vida uno tendría que experimentarlo, ¿no? Nuestro Dios cumple, pues, hermanos, su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman, dice. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Creo que aquí, hermanos, hay un resumen en esta parte. Nuestro Dios cumple, dice, su pacto. O sea, Dios cumple lo que Él ha prometido. Cumple con lo que se dice, ¿no? Que Él es el Salvador, ¿no? Que Él ha venido a salvarnos. Cumple con todo eso, con todas las personas o descendientes, dice, de quienes lo aman. Entonces aquí la palabrita, hermanos, importante es quienes lo aman, ¿no? Quienes lo aman, ¿no? Entonces lo marco aquí. Cumple su promesa a Dios con los que le aman y obedecen sus mandamientos. Aquí está diciendo esto, hermanos. Obedecen sus mandamientos. Así que, hermanos, nosotros, hermanos de la iglesia, ¿no? Si no estamos amando a nuestro Señor, no hemos logrado amarlo, no lo estamos amando, tampoco como consecuencia lo obedecemos a Dios, pues entonces Dios no cumple pues su pacto, ¿no? Con esa persona, no puede cumplir, porque nuestra parte pues no se está cumpliendo, o sea, nosotros no estamos acercándonos a Dios, no lo estamos conociendo a Dios, no para amarlo.
Y como consecuencia, el que no ama, pues no obedece, no va a obedecer los mandamientos, porque no lo ama, pues, hermanos. Y además de eso, el Señor Hermano, Jesús dice, si me aman, obedezcan mi mandamiento. Si me amas, obedece mis mandamientos. El amor es importante. Primero, amarlo a Él. Sí, hermano. eso es lo que se llama, pues, hermano, zarandeo. 9:9 Amos, como también Apocalipsis 3:16 dice, lo vomitados, vomita a Dios. Son términos fuertes, ¿no? Pero necesariamente pasa eso, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues no, o sea, Dios es bien, misericordioso, infinita, pero también es justo, pues, hermanos. No podemos pasar por alto la justicia de Dios y respeta nuestro libre albedrío. La decisión que tomemos, Él respeta, ¿no? Pero sabemos la consecuencia, que el camino que el Señor nos apertura, el estar con Él, nos lleva a la vida eterna. El camino que nosotros tomemos, de acuerdo a nuestros criterios, hermanos, nos va a llevar a la perdición, a la condenación eterna, ¿no? Y nosotros elegimos, pues, hermanos. Y respeta a Dios esa elección, ¿no? No nos va a obligar a nosotros, ¿no? A amarlo a Él, no. Pero, hermanos, dice aquí en Deuteronomio 7:10, pero no tarda, dice Dios, miren, no tarda en destruir. ¿A quién destruye Dios? A quienes lo desprecian. Hay gente que desprecia a Dios, ¿no? Y esa persona como consecuencia, no porque Dios sea malo, ¿no? Sino es una consecuencia, ¿no? Si uno, por ejemplo, se droga, se emborracha, bueno, tantas cosas, si tiene accidentes, se mata, ¿sí? No es porque Dios le ha castigado, ¿no? Sino simplemente porque uno está recibiendo la consecuencia. Dios ha dicho, este es el camino correcto, pero si yo me voy por el camino equivocado, entonces pues estoy destruido. Y eso es lo que dice acá, pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Pues. Es así, hermanos. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos, está diciendo Dios, hermanos. Cumplan todos sus mandamientos, dicen. Lo importante aquí, hermanos, es que el mensaje que se está dando aquí es para los hermanos de la iglesia. Este mensaje que estamos dando es para los hermanos que somos de la iglesia, pues, ¿no? Para los que profesamos ser cristianos es el mensaje. Este mensaje, claro, se aplica también, se puede enseñar a las personas que nos... Pero lo que está en la Biblia, hermanos, todos estos textos bíblicos, es para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se apartaba de Dios, le sacaba la vuelta a Dios, ¿no? No es para la gente, no que es, sino este mensaje, hermanos, es para los de la iglesia, para nosotros, los que estamos acá, hermanos. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos, dice, ¿no? Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, dice, ¿no? Son, en Pedro, hermanos, dice aquí, pero ustedes, dice, nosotros somos miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes, dice, al servicio del rey. O sea, somos siervos de Dios, pues no, así como los sacerdotes servían. Hermanos, pues nosotros somos siervos de Dios y nos está diciendo que somos instrumentos de Dios, pues que el sacerdote es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos pues sus manos del Señor, su boca del Señor, sus pies del Señor, así que lo que el Señor haga de nosotros, pues el Señor lo está haciendo para su honra y su gloria, ¿no? Y son su pueblo, dice, ¿no? Somos su pueblo. Dios mismo lo sacó de la oscuridad del pecado. Ahí está, hermanos, mira, Dios nos ha sacado ¿de dónde? De la oscuridad del pecado, ¿no? Del pecado, ¿no es cierto? Y los hizo entrar en la luz maravillosa. ¿Qué es esa luz maravillosa, hermanos? Es justamente esto lo que estamos viendo, la palabra de Dios que nos ilumina. Y si no nos gusta la luz maravillosa, hermanos, pues seguimos en la oscuridad tropezando, ¿no? Y mucha gente se pierde, dice, porque vino la luz y no le gustó la luz, sino quería la oscuridad. Quería seguir viviendo pues, en el pecado, ¿no? Y así se perdió. Por eso, anuncien, dice, las maravillas que Dios ha hecho. Entonces, estamos anunciando las maravillas que Dios ha hecho, hermanos, las maravillas que Dios ha hecho. Antes, dice, ustedes no eran nada. Ahí nos está aclarando, hermanos, a nosotros, desde la iglesia, hermanos, Pedro, en el Nuevo Testamento estamos hablando. Antes ustedes no eran nada, pues no éramos nada, pues hermanos, antes. Pero ahora son el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué somos, hermanos? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios.
Antes Dios no les tenía compasión. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Antes Dios no les tenía compasión. ¿Por qué no nos tenía compasión, hermanos? Porque estamos apartados de Dios. Y Dios está atado de manos, hermanos, porque si estamos pues apartados de Dios, pues no puede pues Él derramar sus bendiciones, ¿no? Es como que una persona, digamos, una ilustración, ¿no? Un joven que es drogadicto, papá es millonario, le puede dar todo el dinero que quiera, pero el hijo drogadicto le dice, papá, por favor, quiero dinero, dame dinero. Y el papá no le puede dar dinero porque sabe que su hijo va a ir a comprar drogas y se va a matar. Entonces es igual, ¿no? Cuando estamos apartados de Dios, no puede bendecirnos porque con esa bendición nos vamos a autodestruirnos, pues hermanos. Desobediencia, pues, hermano. Por eso, o sea, en este caso tenemos que volvernos a Dios y Dios recién cuando nos volvemos a Dios, pues si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice, ¿no? Entonces, antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Nos está diciendo, ahora nos ama mucho. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado ante Dios, hemos reconocido nuestro pecado, hemos confesado nuestro pecado y dependemos de Él plenamente, pues no de nosotros. Y Él nos ama mucho, dice aquí, pero ahora los ama mucho. Así dice la palabra. La elección de Israel, hermanos, se basó en la voluntad soberana del Señor. Pues esta parte, hermanos, que no es porque tenía cualidades, no este pueblo, no que lo eligió. La elección de Dios es, hermanos, porque Él soberanamente, por su propia voluntad, Él nos ha elegido, hermanos, ¿no? Y por lo tanto, Israel no tiene motivos para sentirse superior a los demás pueblos. Así que, hermanos, no podemos considerarnos nosotros superior a nadie, hermanos. Dios nos ha elegido, ¿no? Éramos lo más inferior de este mundo, incluso, pero Dios nos ha elegido y ahora somos pueblo de Dios. Qué alegría, qué gozo. Por eso debemos alabar a nuestro Dios, hermanos, ¿no? Demuestra que los propósitos soberanos del Señor, demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo, hermanos, no comenzaron con Israel, dice, sino con la creación, hermanos. Empezó ahí. Por lo tanto, Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha sido asignado en los propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. Así que este plan de salvación no solamente fue para este pueblo de Israel, sino para Adán y Eva y para toda la humanidad, hermanos, este plan de salvación. Ya Adán y Eva, ya Dios mismo no hizo un sacrificio de corderitos, incluso con la piel vistió a Adán y Eva, pero ahí está la simiente de la mujer, ¿no? Simbolizado con el corderito sacrificado. Por eso Abel también tenía que llevar como sacrificio, como ofrenda a Dios, un corderito para sacrificar. Entonces ya estaba el plan de salvación desde Adán y Eva, hermanos, no solamente con el pueblo de Israel, sino desde Adán y Eva. Recuerden que Caín, él dijo, ¿por qué yo voy a hacer estas cosas? Llevar un corderito, ¿no? Yo soy, cultivo mis frutos, tantas cosas, eso voy a llevar, pues yo quiero llevar eso. Pero no fue del agrado de Dios, porque ese es el gran problema, ¿no? Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y eso es lo malo, pues, hermanos. Y Caín se perdió. Entonces, hermanos, el plan de salvación se dio desde Adán y Eva, pues, y para toda la humanidad, para el mundo entero, hermano. El relato de los grandes hechos de Dios, hermanos, en favor de su pueblo, como dice Salmo 135, hermanos, culmina con la promesa de que Dios lo vindicará. Ahí está, hermanos, Dios lo vindicará y tendrá compasión de él, y tendrá compasión de él. Entonces, hermanos, ya viene el Señor Jesucristo y vindicará, pues, ¿no? En nuestra creencia, ¿no? El hecho de haber sido cristianos, pertenecido al pueblo de Dios, entonces seremos vindicados. Entonces el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en las casas que les he preparado para ustedes. Escucharemos pues esas palabras si nosotros lo amamos al Señor y también obedecemos sus mandamientos, pues hermanos. Y tendrá compasión de él, dice, ¿no? Se refiere aquí, hermanos, a la vindicación, ¿no? Por parte de Dios de los oprimidos y los desposeídos, ¿no?
como dice ahí Salmos 9:4, porque has mantenido mi derecho, está diciendo el Señor acá, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, ¿no? Ahí está nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Se ha mantenido derecho y en la causa, ¿no? De Dios, en este plan de salvación. ¿Y ahora dónde está? Está sentado, pues, hermanos, ¿no? A la derecha de nuestro Padre. Juzgando con justicia, dice, te has sentado en el trono juzgando con justicia. De igual manera, tú, hermano, yo, si nos mantenemos así derechos, o sea, obedientes, ¿no? Amando a nuestro Señor, entonces vamos a también, ¿no? En ese milenio que viene, ¿no? Habrá un juicio de comprobación, ¿no? Para comprobar todas las cosas. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Bueno, ese es el Salmo capítulo 7, versículo 8, hermanos, ¿no? Que hay un clamor acá, júzgame. En este caso, hermanos, para salir absueltos, reivindicados, tenemos que aceptar a Jesús, pues. Y Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado y nos va a ver justos, pues, ¿no? Justificados, ¿no? Y no va a haber ya nada, ¿no? Ningún pecado, nada, ¿no? Que esté pendiente, hermanos. Por eso ahí el clamor, ¿no? Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, dice, y conforme a mi integridad. Nuestra justicia es Jesús, hermanos. Sin Jesús no somos nada. Y la integridad también viene, pues, no, porque Dios está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo. Honra y gloria para Él, no para Dios. Salmo 54:1 dice, hay un título ahí en ese salmo, plegaria pidiendo protección contra los enemigos, al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos, dice, y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Bueno, todo ese título ahí en ese salmo le han puesto así. Y el salmo dice, oh Dios, sálvame por tu nombre, dice, sálvame por tu nombre, dice, y con tu poder defiéndeme, ¿no? Es el clamor del salmista. Hasta que en Daniel 7:22, hermanos, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Al cumplimiento de los 2300 días, que dice la profecía en Daniel, hermanos, creo que está en 8:14, hermanos, pues empieza, pues, se cumple esa fecha en 1844 y empieza, pues, hermanos, ya Dios entrega, ¿no? Todo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y desde ese momento está habiendo la purificación, pues, hermanos, del santuario, en el santuario celestial, porque todos nuestros pecados están acumulados, pues, hermanos, y tienen que purificarse, limpiarse, y ese proceso se está haciendo, es el juicio, pues, no, investigador también que se dice, ¿no es cierto? Y se está purificando todo ello, ¿no? Bueno, Entonces llegó el tiempo, entonces, y los santos recibieron el reino, estamos ya para recibir el reino, en este caso, o sea, que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ¿no? Aunque el reino ya está recibido, pero falta que el Señor venga por segunda vez para que ya no haya más pecado. La promesa es que el Señor sostendrá la causa de su pueblo y lo defenderá, hermanos. La promesa es que el Señor sostendrá la causa de su pueblo y lo defenderá. Así es. Deuteronomio 32:36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, dice, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, pues, ¿no? O sea, hermanos, en pocas palabras, el juicio, estamos en un tiempo de juicio, hermanos, y el juicio se está dando, empezando, pues, por los que creen, los que profesamos ser creyentes en Dios. Entonces nos está juzgando a todos los que profesamos creer. Después ya es el juicio para las personas que no creen a Dios. Prácticamente ya pues Dios, de acuerdo a su conocimiento y a su palabra, pues bien salva o condena también. Ya, entonces aquí, hermanos, dice, y por amor de sus siervos se arrepentirá Dios, ¿no? Por amor que tiene a nosotros,
No, este término de arrepentir, aunque Dios no es hombre para arrepentirse, pero es un término nada más para que entendamos que Él tiene compasión por nosotros. Entonces, cuando nos ve que ya no tenemos fuerza, que ya no hay siervo ni libre, pues entonces el Señor pues ve su misericordia para darnos una oportunidad más, ¿no? Para que podamos volver a Él. Tal vez hoy día, hermanos, es la oportunidad para volverse a Dios. Así Salmo 135 busca inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Señor y permanezca fiel al pacto con Él. La fidelidad del Señor para con su pueblo, hermanos, lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y la supremacía única del Señor en el mundo. Entonces aquí ya, hermanos, está haciendo una conclusión. O sea que la fidelidad del Señor para con su pueblo, para con nosotros, hermanos, está llevando a este salmista, hermanos, a afirma pues el salmista, inspira a Dios a este salmista, ¿no? La insignificancia que no tiene pues significado los ídolos. No tiene sentido, hermanos, la existencia de los ídolos. El enemigo ha puesto los ídolos. Entonces ahí es insignificante los ídolos, pues no son nada, pues, ¿no? Y la supremacía única del Señor en el mundo. Entonces por encima está pues Dios, hermanos, Dios para todo ser humano, ¿no? Dios. La dependencia, hermanos, de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos. O sea, los que están adorando a los ídolos, pues no pueden, pues no, están desesperanzados, ¿no? Por más que ofrezcan de todo a sus ídolos, pues no van a alcanzar nada, ¿no? Porque al enemigo están acercándose, ¿no? Impotentes como aquellos. Eso es lo que afirma la palabra de Dios, hermanos. Las personas que se inclinan a los ídolos son como esos ídolos, dice así la palabra de Dios, hermanos, ¿no? El Salmo demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo, y también como sustentador, pues, hermanos. Él nos ha creado, nos ha salvado y nos está sustentando, nos está guiando, hermanos. Esto se transmite de manera maravillosa en las dos versiones complementarias del cuarto mandamiento del Decálogo, dicen, ¿no? O sea que alabemos a Dios, hermanos, no, porque Él es nuestro creador y salvador. Eso está expresado, hermanos, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Qué dice ahí en Éxodo, hermanos, 28 al 11? Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todas tus obras, pero el séptimo día es día de Jehová. En ese día no harás trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu animal de carga, ni tu visita. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. En 6 días ha creado este mundo y el séptimo día Dios ha reposado, Dios lo ha bendecido ese día y Dios lo ha santificado. Miren, desde la creación, el sábado, hermanos, no fue dado solamente para este pueblo de Israel, sino para Adán y Eva. Desde allí está. Ahí no había israelitas, judíos, no había. Y en Deuteronomio 5, 12, 15 repite lo mismo, solamente añade a ellos, guardaréis vuestros sábados porque ustedes estaban esclavos en Egipto y Dios los ha libertado. Por eso van a guardar el sábado, porque Dios los ha librado, los ha salvado de Egipto. Y nosotros guardamos el sábado también por eso, porque nos ha creado Dios, es el creador, y también porque Él nos ha salvado del pecado. Dado que el poder de Dios en la creación, hermanos, dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene parangón, o sea, no hay comparación en el mundo, hermanos. El pueblo de Dios debe confiar siempre en Él, debemos confiar siempre en Él, hermanos, y adorarlo únicamente a Él, solamente a Él, hermanos, como nuestro creador, como nuestro redentor o salvador, hermanos. Solo a Él debemos adorar, hermanos, solo a Él. Y no otra cosa, ni a nosotros mismos hay que adorarnos, ¿no? Nuestro orgullo, hermanos, hay que ponerlo al suelo. Hay que pisar nuestro orgullo, hermanos. Hay que humillarnos, hermanos. Entonces, solamente a Él hay que adorar. A Él solamente. En consecuencia, adorar cualquier otra cosa, hermanos, o cualquier otra persona, eso se llama idolatría, hermanos. Eso es idolatría, hermanos.
Eso es idolatría. Finalmente, hermanos, la pregunta dice, ¿cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo nos aseguramos? A ver si alguien puede contestar. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? Un ídolo podría ser, hermanos, el televisor, porque ahí el enemigo, pues, nos va a predicar, nos va a sermonear con las películas, novelas, cosas que hay, ¿no? El televisor en sí no es malo, es como el cuchillo, ¿no es cierto? El cuchillo en sí no es malo. En las manos del asesino, ahí sí está mal, pero en las manos del cocinero sirve para cocinar. El televisor también igual, hermanos. Lo podemos usar para bien, hermanos. Incluso el YouTube, todo, ¿no? Todo lo podemos usar para bien, pero hay que saberlo usar con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. El Internet, hermanos. Ahí está el Facebook, todo. Hay cosas malas y hay cosas buenas. Lo estamos usando bien, pues ahora el Internet, por eso nos estamos comunicando, hermanos, ¿no? Entonces, pero puede llegar a ser un ídolo, hermanos, pues un ídolo, el televisor, el Internet, no sé qué otras cosas, ¿no? También podría ser un ídolo. Entonces aquí dice, ¿cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? Si alguien quiere contestar, ¿cómo podemos asegurarnos, hermanos? A ver, ahí terminamos, hermanos. ¿Cómo podemos hacer? Podemos estar seguros al 100%, ¿no, hermanos? De no tener ídolos, pues, en nuestra vida. ¿Cómo puedo asegurar ya para no tener ídolo? Ningún ídolo. Porque a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestro propio ídolo, ¿no? ¿Y cómo me aseguro de que no tenga, pues, ídolos en mi vida, ¿no? Que no tenga ningún ídolo. ¿Alguien Hermano, quiere responder? A ver, hermano, ¿cuál es su respuesta? 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cómo es ata, dice el testimonio? Ahora leo Primeros Escritos 270. Dice, hermano, significado del zarandeo. Algunos no soportarán, escuche, hermano, oído, hermano. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, o sea, contra el testimonio. Y esto es causará un zarandeo en el pueblo de Dios, o sea, de los adventistas. Sigue. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, o sea, todos los testimonios, espíritu de profecía se refieren a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Eso es lo que dice, hermano. Entonces, Amén, amén. usted ha leído testimonio de esta Ya, mañana, hermano. amén. Entonces, maravilloso, hermano. Todos los que debemos leer los Sí. testimonios para ratificar, confirmar nuestra salvación. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos, hacía una pregunta aquí yo, ¿cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida, no? ¿Cómo yo me aseguro? De repente ni cuenta me doy y estoy adorando ídolos, de repente, no sé qué ídolo podría estar teniendo, ¿no? Pero no me doy cuenta, pues, pero ¿cómo yo me puedo asegurar de que no tengo ídolos? Saben, hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, para poder asegurarnos de no tener ídolos. Señor Jesús no tenía ídolos, pues, hermanos. No, él no levantaba la cabeza, no decía yo soy Dios, así que ven a adorarme, nada. Como ser humano que nos ha dejado ejemplo, pues él pues dijo yo he venido a servir y tantas cosas que sabemos, ¿no? Todo eso. Hermanos, ¿y cómo es que el Señor Jesucristo se aseguró de no tener ídolos? Hermanos, una cosita que yo he aprendido en matemáticas, decimos no, la continuidad, o sea, una función decimos no es continuo, o sea, en realidad una curva para entender, hermanos. Voy a dibujar acá una curva, aquí está.
estoy dibujando una curva continua, ¿no es cierto? Continua, ¿no? Y así, continua, eso se llama, es la idea de continuidad. Y cuando no es continuo, hermanos, entonces, por ejemplo, la curva estoy dibujando acá, entonces aquí me paro y doy un salto y continúo después acá, así. Y de repente doy un saltito por acá y continúo acá, ¿no es cierto? Entonces, esta curva ya no es continua, pues es discontinuo, hay discontinuidad. Justamente, hermanos, para que nosotros nos aseguremos de no tener ídolos, debemos estar así continuamente con Dios, con Jesús en nuestro corazón. No debe haber discontinuidad, ni un instante, ni un segundo separarnos, porque el momento que hay discontinuidad, ahí en la discontinuidad, hermanos, nos separamos de Dios por, no sé, un momento así, ahí es donde podemos caer en pecado, ¿no? Y entonces aparecen los ídolos allí, en la discontinuidad, hermanos. Y el pueblo de Israel está discontinuo, pues siempre se apartaba, volvía, se apartaba. Entonces Jesús nunca estuvo así, en su comunión con su Padre era continuo, hermanos, no había un momento en que sea discontinuo. Entonces, esa continuidad, ahí está la solución para no tener ídolos. Si estamos junto con el Señor, pues ya no va a haber ídolos, hermanos, pero en forma continua. ¿Por qué la idolatría es más fácil de lo que pensamos, hermanos? Es que el enemigo sabe los puntos débiles del ser humano, los puntos débiles, y sabe por dónde atacar a cada persona y tienta ahí para que uno se desconecte de Dios, haya discontinuidad en su comunión, su relación con Dios. Y ahí se aprovecha el enemigo, pues. Hermano, Entonces, justo hermanos, bien, hermano Marcelino, por favor, nos despides con la oración, tu bien, comentario, y ya hemos pasado de tiempo. Bien, hermanito. Cristo, o en este caso Dios, como lo llamemos, ¿no? Será la luz, como dice, ¿no? Cuando la luz está frente a nosotros, las tinieblas desaparecen. No puede estar junto con las tinieblas la luz. O dicho de otra manera, no puede entrar las tinieblas en nuestra mente, en nuestros actos, en nuestras actividades, si la luz está con nosotros. En este caso, Dios está siempre en nuestro pensamiento, en nuestras actividades, en nuestras palabras. La idolatría o cualquier otro pecado huye de nosotros. Cuando dicen, ¿no es cierto?, orad sin cesar, quiere decir que constantemente tenemos que estar invocando el nombre de Dios. ¿Estás pelando la papa? Estás orando. ¿Estás manejando? Estás orando. ¿Estás trabajando? Estás orando. Todo lo que tú hagas, estás orando. Entonces, la luz está siempre con nosotros. La idolatría, cualquier cosa huirá de nuestra presencia. Entonces tenemos que hacer realidad en nuestra vida cuando dice orad sin cesar. Espero que esté clarito esta lección, hermanos. Me alegra ver otros nuevos nombres en nuestro grupo. Cuanto más invitamos a nuestros amigos, tanto más ellos también serán bendecidos. Hermanos, vamos a orar. Oremos pues. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, esta mañana porque nos das el privilegio, Señor, de acercarnos a tu trono de gracia para meditar, para orar, para estudiar tu palabra, Señor, cavar profundamente para encontrar, Señor, las joyas que tienes depositado en ella. Oh, Dios Santo, bendiga a tu pueblo, bendiga en nuestras actividades, a levantarnos, Señor, de la casa y salir, Señor. Ustedes puedes acompañarnos, tomados a tu mano, Padre Santo, podamos hacer las cosas maravillas, Señor. Proezas haremos, Señor, con tu presencia. Bendiga, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Guía nuestro pensamiento, nuestras actividades sean guiados por usted en este día, Señor. Podamos en la tarde decir, Señor, aquí, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha acompañado. Oh Dios Santo, rogamos, Señor, tu presencia en todo momento de nuestras vidas, Señor, para que hasta aquel momento, cuando tú vengas por la segunda vez, Señor, podamos decir, y aquí nuestro Dios nos salvará, le hemos esperado. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana.